Zacarías capítulo 14, hermanos. Y el verso 4 y 5, vamos a leer. 14, 4 y 5. Y le damos lectura, hermanos, en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y dice así: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. El 5 dice: y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Uzías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Aleluya. Amén, hermano. Gloria a Dios. Hasta ahí dejamos la palabra, hermanos, la lectura, en el nombre del Señor. Así que pueden sentarse, hermanos. En otra escritura dice: y vendrá el Señor mi Dios, y con él todos los fieles. Así que le he puesto un pequeño tema, hermanos, basado en lo que leímos. Y el tema es: en la fidelidad a Dios está la salvación. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. En la fidelidad a Dios. Hermanos, ustedes saben que cuando oímos esta palabra, fidelidad, está la otra palabra, infiel. Es aquello que en el mundo se usa secularmente. Los infieles son los que le fallan, en ese caso, a su pareja o a su esposa, a su novio o a su novia, o esposo o esposas. Así que de ese tema, hermanos, es bien conocido en la vida secular. En cuanto, hermanos, a la salvación también, en el Antiguo Testamento habla por los profetas y dice: fidelidad del Señor a su pueblo infiel. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que Dios, hermanos, el Señor, ha sido fiel a su pueblo. En el Antiguo Testamento encontramos de qué manera a través de la historia el hombre se ha apartado del Señor, pero que su palabra, ya hablando en el Nuevo Testamento, dice el apóstol Pedro, escribiendo a Timoteo en 2 de Timoteo 2:13, dice: si fuéramos infieles, dice, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque lo que el Señor ha prometido, hermanos, Él lo cumple. Amén. Por eso oímos, y siempre ese es el mensaje de siempre. Y quizás las personas digan, siempre hablan de lo mismo. Pero que desde el principio, hermanos, las promesas del Señor son llamar a toda la humanidad a una salvación.
Y si hasta Él, Señor, hasta hoy en día, Él se mantiene fiel, y Dios no va a fallar jamás, nunca, porque Él nunca ha fallado ni miente al hombre. Cuando Él le dice que Él lo va a salvar, lo va a salvar. Por eso vemos en aquel tiempo, hermanos, antes del diluvio, dice que había un profeta llamado Enoc. Y dice que este hombre de Dios, hermanos, se mantuvo fiel. Dice que caminó con el Señor todos los días de su vida. Por ahí puede leer usted en Génesis capítulo 5 y el verso 23 y 24, que dice que anduvo fiel con el Señor, y dice que él desapareció porque caminaba con el Señor. Y así cada uno de nosotros, Dios nos llama a que siempre caminemos, luchemos, nos esforcemos por esa salvación, y que le seamos fieles al Señor, porque Él ha dicho que te va a bendecir. Él ha dicho que sus promesas permanecen para siempre. Amén. Porque dice el Señor en su palabra que los cielos de los cielos, dice, dan testimonio de la soberanía, del poder del Señor. Muchas veces, hermanos, los seres humanos le prometemos en momentos de angustia, en momentos de terror, en todo momento a veces le pedimos. Y aunque Él ya sabe, Él conoce el corazón de cada uno de nosotros. Amén. Dice una historia que un hombre, hermanos, andaba pescando, esa es una anécdota, a medio mar, y se quedó varado aquel hombre y comenzó a hacerle promesas al Señor. Señor, si me sacas de acá, prometo darte 5 vacas. Y dice que a través de la oración, aquel hombre veía que su lancha, su bote se iba moviendo, iba caminando, y las olas lo iban llevando, El Señor oyó la oración de él, hermano. Pero allá que iba caminando y él veía que iba saliendo, dice que aquel hombre en su corazón iba diciendo: 5 vacas es mucho. Mejor, dijo, te voy a dar 5 cabros. Y allá iba caminando, y en su poder el Señor lo cumplió, porque Él es fiel. Amén. ¿Cuántos le prometen al Señor o le hemos prometido cuando veníamos de nuestros países, o cuando estaba en la frontera de México y los Estados Unidos, o en el desierto? Le decían: Señor, cuando yo llegue allá donde yo voy, te voy a servir. ¿Y cuántas personas dan testimonio que en ese desierto, hermanos, Dios les ha ayudado? Los ha ayudado, hermano, porque Dios es bueno. Sí, amén, amén. El Señor no es como nosotros los humanos, que cuando vemos quizás hundido a alguien en un problema, en una dificultad, mejor decimos: está bueno, se lo merece. Así actuamos los humanos. Sí, amén, amén. En cuanto el Señor no es así. El Señor es bueno, hermanos. Su palabra lo dice, lo demuestra. Y allá aquel hombre iba saliendo, dice, y ya dijo, su corazón, hermanos, con avaricia, dijo, 5 cabras es mucho. Le voy a dar 5 gallinas.
Y Dios, hermanos, cumplió su palabra. Lo fue sacando. Pero allá, cuando ya iba saliendo, dijo, no, dijo, 5 gallinas es mucho. Dijo. Te voy a dar 5 libras de uva, dijo. Allá pues el Señor cumplió y salió. Pero cuando iba, en todo el tiempo que él se tardó y fue a darle gracias a Dios y llevaba el presente para el Señor, las 5 libras de uva, comenzó a comérsela. Cuando llegó, no llevaba lo que le había prometido, pero Dios se lo cumplió y su oración fue oída. Para que veamos cómo es el poder del Señor. Esa es una anécdota, hermanos. ¿Cuántos en este mundo a veces le prometemos a Dios y se nos olvida las promesas? Cuando nos bautizamos, y eso es para todos, prometo serte fiel, Señor. Y con los años vienen los problemas, vienen las dificultades, cualquier situación en la vida. Si no estamos fundados en la palabra, por eso el Señor quiere que tú y yo hagamos nuestra roca, o sea, nuestra casa, en la roca que es Cristo Jesús, para que cuando vienen las tormentas, las tempestades de la vida, tú y yo podamos luchar, podamos estar parados, porque nuestra casa espiritual está en la roca que es Cristo Jesús, y no hagamos nuestra casa en la arena, porque cualquier problema, cualquier situación en la vida, nuestra casa espiritual va a caer. Por eso dice la palabra que seamos fieles. La fidelidad del Señor es para siempre. ¿Por qué? En esa fidelidad está la salvación. Y si no, veámosla antes que existiera todas las cosas y Dios se manifestara a la humanidad. Dice que hubo una batalla ahí arriba en los cielos. Dice que el arcángel Miguel se mantuvo fiel. Y él y su ejército lucharon. Hubo una batalla en el cielo, hermano. Esa es la primera guerra espiritual que hubo allá arriba. Pero dice que el arcángel Miguel, como un pastor, como un líder, luchó él y todo el ejército del Señor. Lucharon contra el dragón, lucharon contra Satanás. Y dice que aquellos ángeles que no mantuvieron su fidelidad al Señor fueron arrojados, dice, porque la serpiente antigua, que el Señor lo reprenda, Satanás, fueron lanzados de los cielos, dice. Y ahora aquí van a luchar contra usted, contra mí. Pero si tú tienes la palabra, si tú tienes la espada en la boca, si tú tienes al Señor en tu corazón, nada ni nadie te va a poder separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si no, veamos a Daniel. Cuando el edicto del rey allá en Babilonia, hermanos, él se mantuvo fiel. Él se mantuvo orando, dice, como solía hacerlo siempre. Y esos son los siervos de Dios, que la palabra da testimonio. Y Dios mismo da testimonio, hermanos, que ellos le han creído, le han buscado en todo tiempo. Así que esa fidelidad, hermano, Dios da testimonio. Y esta es la vida, hermano. Tú y yo sabemos que vamos a estar fieles mientras
sigamos confiando, sigamos esperando, sigamos creyendo en esa bendita y santísima salvación. No importa lo que te pase en tu vida, no importa. Estamos oyendo las enfermedades que pasan nuestros familiares o nuestros hijos. En el caso, la hija de nuestros hermanos Héctor y Flora. Esa es una enfermedad, hermanos, bien terrible. Pero una cosa, ¿sabes? La palabra dice que cuando este tabernáculo terrenal, hermanos, se deshaga, ahí en 2 de Corintios 5 escribió el mismo hermano Pablo, dijo, nos espera un lugar de descanso, una morada terrenal, hermanos, para aquellos que le aman. Y siempre esa fue la palabra del Señor para aquellos que habían creído, hermanos. Pablo, hermanos, como lo hemos dicho y lo vuelvo a repetir, aquel hermano en la cárcel, encadenado de pies y de manos, escribiendo a la iglesia, escribiendo a Timoteo, escribiendo a cada anciano en las iglesias de Corintio, de Galacia, de Efeso, de Filipo. Esos eran los siervos de Dios y esos dan testimonio. Habían más ancianos en cada lugar y esos eran los que recibían las cartas de los apóstoles, de Pedro, de Juan, para que ellos, por ahí también dice Juan en el capítulo 2, por ahí el verso 24, dice que nos mantengamos siempre cerca del Señor, para que en su venida, dice, que no seamos avergonzados. Lo que leímos en Zacarías, hermanos, imagínate, según la historia del libro de Zacarías, que existió, digamos, entre los años 470 o el año 500, por ahí, digamos 500 años antes de la manifestación de nuestro amado y Salvador Jesucristo como humano en esta tierra. Zacarías escribió que habría de venir el Señor. Oíamos la enseñanza de nuestro hermano Edgar la vez pasada, donde él hablaba, y ahí habla de que un día la iglesia va a subir con el Señor allá arriba, para que todos aquellos de lo que hemos hecho acá en la tierra recibamos la recompensa. Ese es ir al tribunal de Cristo. Ir al tribunal de Cristo es para que toda aquella persona que ha oído el Evangelio de Jesús y puso a trabajar los talentos que el Señor le dio, de eso va a recibir una recompensa. Eso va a ser, para eso la iglesia está llamada a ir a la boda del Cordero a los cielos. Porque el Señor mismo lo prometió y dijo, cuando Él estableció en aquella noche, antes de ir a la cruz, la Santa Cena, y dijo, este fruto ya no lo comeréis más, dijo, sino en aquel día, dijo, en la casa de mi Padre. Entonces, hay bodas, hermanos. Hay bodas del Cordero. La iglesia dice, por eso en Apocalipsis dice que a su iglesia, dice, se le ha concedido que se vista de lino fino. Por eso el Señor dice que quiere una iglesia pura, limpia, sin manchas y sin arrugas. Eso es ser santo. Santo es un hombre y una mujer que ha sido separada del pecado. Ya no andamos como las tradiciones del mundo. Usted anda en su trabajo, en su vida. Cada uno de nosotros como iglesia nos movemos en todo el área de este mundo donde trabajemos. Pero ¿qué es lo que el Señor quiere que tú demuestres? Es que demuestres que
verdaderamente Cristo Jesús te ha cambiado, te ha transformado, y las personas que te ven y te conocen, ven que tú, si antes no eras hermana, o no eres hermano, no eras cristiano, ahora tú eres diferente. Amén, amén. ¿Por qué? Porque sabemos que el que nos cambió, el que nos transformó, se llama Cristo Jesús. Amén. Entonces, ya no hablas esas palabras grandes, vulgares, que tienen las personas que no tienen al Señor. Entonces, ese es el nuevo nacimiento. Esa es la vida cambiada, la vida transformada que Dios quiere para cada uno de nosotros. Yo le doy gracias al Señor, hermanos. Valentina, que Valentina está acá, ha venido ahora conmigo Gloria al a la Señor. congregación. Y eso es bueno, que los hijos de uno vayan aprendiendo, vayan oyendo la palabra del Señor, para que ellos se vayan dando cuenta cuál es el plan, cuál es el propósito del Señor que Él quiere para cada uno de nosotros, porque ellos serán la iglesia del futuro. Sí, amén. Bendito sea Dios. Amén, amén. Así es que cuando Zacarías escribió esto en aquel tiempo, esto no se ha cumplido, hermanos. Se cumplirá un día. ¿Por qué? Después que el Señor se lleve a su iglesia a las bodas del Cordero, según la historia y la teología dice que habrán 7 años de gran tribulación acá en el mundo, el cual el Señor Jesucristo dijo que habría una gran tribulación, la cual no ha habido jamás desde que los hombres existen en la tierra. ¿Por qué? En ese tiempo el Señor se lleva a su iglesia. Según las Escrituras y según los teólogos, a los 7 años que Él se va, vuelve con sus santos, con los escogidos. En otra Biblia dice los fieles, los santos. Y de esos quiere el Señor que cada uno de nosotros vengamos un día. Por eso dice la palabra que en el reino de Dios vamos a ser como los ángeles. Imagínate, ya no va a haber esa enfermedad que padecen ahora las personas. Ninguna enfermedad, hermano, existirá, se acabará, porque tu cuerpo, mi cuerpo, va a ser transformado en otro cuerpo semejante, parecido a aquel cuando nuestro Señor y Salvador Jesucristo resucitó de entre los muertos. Ya no vas a tener esas enfermedades, ya no vas a tener esos males, sino que va a ser un cuerpo parecido, dice el Señor, como los ángeles. ¿Verdad que es necesario ser santos? Pero ¿quién nos declara santos? Es Jesucristo. Amén, amén. No es por nuestros medios. Él los declara justos por su sangre. Amén, porque aleluya. Él murió y resucitó. Y su sangre es capaz de perdonar nuestros pecados. Ahora el Señor está allá en los cielos. Ahora Él es nuestro sacerdote. Él es nuestro abogado. Dice la palabra, acerquémonos al trono de su gracia, dice, para hallar oportuno socorro. Ahí cuando tú te acercas al Señor, después de venir de tu trabajo, o a cualquier hora, de madrugada, cuando te levantas, tú puedes acercarte al Señor y decirle, gracias, Señor. Gracias por haberme llamado. Ayúdame a serte fiel. Porque allá hay una carta en Apocalipsis 2:10. Tú lo puedes leer conmigo esta noche. Y que dice así, mira. Ya nos vamos a ir yendo, hermanos. Ya Apocalipsis 2:10 dice: no temas,
en nada lo que vas a padecer. He aquí que el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Aleluya. Imagínate, siempre el Señor habla de aquello, de la fidelidad. Entonces la fidelidad al Señor es mantenerte, como decíamos en el mensaje pasado, amándolo, deseándolo, buscándolo. Allí en el libro de Proverbios dice que los que le buscan al Señor de mañana o temprano le hallan. En el libro de Santiago dice lo mismo. Acercaos a Dios, dice, y Él se acercará a vosotros. El mensaje es el mismo. Él no ha cambiado. Jesucristo, hermanos, Él no está acá como cuando Él estuvo en su pueblo Israel después de manifestarse, porque Lucas 3:22 y 23 dice que Jesús mismo, siendo de 30 años, dice, era cuando comenzó su ministerio. Y según la palabra, dicen los historiadores, que Jesucristo fue a la cruz del Calvario como de 33 años y medio. Entonces el Señor, hermanos, su manifestación a Israel cuando Él fue y se bautizó en el río Jordán, que aún Juan el Bautista no lo quería hacer, pero Él le dijo, es necesario que así hagamos, sí, amén, para que se cumpla toda escritura. Así que ahí comienza el ministerio público de Jesús. Imagínate, Jesús, su ministerio fue público. Solo parece que hay en los evangelios una vez cuando el Señor llega a una sinagoga y agarra el libro del profeta Isaías y leyó por ahí Isaías 61 y él comenzó a decir: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a abrirle los ojos a los ciegos, a predicar el año agradable del Señor. Y ese es el mensaje que está para cada uno de nosotros. Amén. Imagínate, ese tiempo todavía está presente. Entonces miramos que el Señor es fiel. Entonces las personas viven: ay, ¿cuándo va a venir el Señor? ¿Cuándo va a venir el Señor? Y si el Señor no habrá venido, hermano, ¿sabes por qué? Porque Él dice que Él murió para que nadie se pierda. Porque un día, cuando la ira de Dios de verdad se desate sobre este mundo, entonces la humanidad se va a dar cuenta que de verdad lo que dice su palabra es real. Pero ya será tarde. La iglesia del Señor ya no estará aquí. Estará con su Señor, como dice Primera de Tesalonicenses 4:13, porque el Señor mismo vendrá, dice, con voz de trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, dijo Pablo, seremos transformados y viviremos para siempre con el Señor. Aleluya. Esa es la meta. Sé fiel, dice el Señor. Entonces, en la fidelidad a Dios está la salvación, en desearle, en buscarle. Quizá un día nos vayamos para nuestros países, ya no nos volvamos a ver, pero que te quede presente en tu corazón y en tu mente, grabado. Por eso dice la palabra que no es judío, dice, el que lo es en el exterior. Tú sabes, ellos se visten así, de negro, de blanco, para,
como mostrar aquellas vestiduras de silicio del Antiguo Testamento. Pero la religión, hermanos, en sí, externamente, sí es bueno, es honesto, todo lo puro, todo lo honesto, dice la Biblia. A un hermano, una hermana ya cambiada, transformada, nacida de nuevo, nacido de nuevo, ya nos vestimos diferente, las hermanas se visten diferente, los hermanos se visten diferente, necesitamos ser transformados, hablar diferente, aquí y donde quiera. Amén, amén. Pero si nos mostramos acá bien santos, pero salidos de aquí nos mostramos igual a los que no conocen al Señor, entonces, ¿de quién es el problema? De Dios no, del pastor no, porque el pastor o el predicador o quien sea, él da la palabra. También el pastor o el predicador tiene que predicarse a sí mismo. Sí, amén. Mirar cómo anda, mirar cómo ando, porque también, ¿de qué sirve ser como el sastre? Que cuando quizás allá en nuestro país se está preparando el mejor traje o el vestido de la novia, no está bañado, no está arreglado, está con la ropa de trabajo, digamos, no ropa de gala, pero está preparando el traje para una novia o un saco de gala para alguien. Así le pasa al predicador o a los pastores que dan la palabra, que están preparando el mejor traje de novia, en este caso para la novia que es la iglesia, pero si su traje no lo tiene preparado, entonces quedamos, como dicen, como aquellos que andan allá desnudos en el pecado, en su vida pagana, porque lo que estamos haciendo, preparar los trajes para otros, pero nuestras vestiduras blancas están como las vestiduras de los incrédulos, que se puede ver la persona de saco, de corbata, pero adentro necesitamos estar bien vestidos, Sí, amén. bien cambiados, bien transformados. Pero eso no se logra, hermanos, de la noche a la mañana. Este es un proceso, toda la vida. Por eso el Señor dijo que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Amén, amén. Ese será salvo. Y ya para ir cerrando, el mismo hermano Pedro escribe ahí en la carta de Segunda de Pedro 1, 11 y 15. Solo les voy a dar los versículos y ustedes los pueden leer. Dice que él escribió a la iglesia: porque yo ya estoy listo, dijo, para abandonar el cuerpo, como nuestro Señor y Salvador Jesucristo me lo ha declarado, dijo. Pero espero, le dijo a la iglesia en aquel tiempo Pedro, que después de mi partida, vosotros siempre estéis en lo mismo, en esa misma vida con que Él nos ha llamado. Y la que sí vamos a leer es Segunda de Timoteo 4, 6, 7 y 8. De que el mismo hermano Pablo, hermanos, cuando escribió a Timoteo, le dijo estas palabras. Segunda de Timoteo 4, 6 y 7. Porque yo ya estoy para ser
sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. Aleluya, Padre. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, ¿oyeron? Me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aleluya, gloria al Señor. Eso es lo que cada uno de nosotros debemos de entender. Eso es lo que cada hombre, cada mujer, cada oyente, todo aquel que creímos en el Señor, estamos llamados a esto. Porque hasta ahí, hermanos, es cuando la carrera se corona. El día que nos vayamos de esta tierra, en cualquier condición, pero que seamos siempre fieles, que permanezcamos en esa fidelidad a Dios, porque de eso es cuando el Señor dice que nos va a dar la salvación. Por eso Él al final dice ahí de ese versículo, y no solo a mí, sino a los que aman su venida. Así es que el deseo, hermanos, es que sigamos siempre adelante, buscando, creciendo, para que podamos lograr todos los planes, los propósitos y los deseos en nuestros corazones, con nuestros hijos, con tu familia, con tu esposo, con tu esposa, con tu hija, con todos aquellos, hermanos, que son nuestros seres queridos. Porque déjame decirte, tú, aunque seas mujer, hermana, puedes ser la voz en esa casa. Tu hermano puede ser el pastor de tu familia, orando siempre, que siempre haya una palabra de ánimo, de consuelo, de decirle a tu esposa, no te olvides que el Señor viene un día. Y así es que esa es la vida de los cristianos, hermano, no es otra. Amén. Yo le doy gracias a Dios, hermanos, la gloria sea para el Señor. Amén, amén. Gracias al Señor y a nuestro hermano Guillermo que me cedió este momento para que hablemos siempre de su palabra, de sus promesas. Paz de Cristo, bendiciones a todos. Aleluya.